Mi nombre es Richard Vaquero Rodríguez, soy pediatra de la ciudad de Medellín y hoy voy a hablarles de un nuevo capítulo de MAC Latam, hoy trasplante renal pediátrico. Para poder hablar de este tema tenemos que conocer las cifras de enfermos renales crónicos en pediatría y podemos observar en el libro recientemente publicado en el 2023 de la cuenta de alto costo que el número de pacientes pediátricos con enfermedad renal crónica en términos de prevalencia alcanza a ser de 807 casos. De estos, en el grupo 5, que son los pacientes que tienen algún tipo de terapia de reemplazo renal, llegamos a un número de 122. Esto representa aumentos de la enfermedad renal crónica en el tiempo comparado con el que veníamos antes, llegando a 45.000 personas con terapias de reemplazo renal entre adultos y niños y casi 992.000 casos prevalentes de enfermedad renal crónica. Conocer esto es importante porque si vemos las causas de enfermedad renal crónica, en la gran mayoría es de tipo desconocida hasta en el 57% de los casos. Quiere decir que muchas veces desconocemos las causas de enfermedad renal crónica en nuestra población, pero conocemos que en la población pediátrica las principales causas son las malformaciones congénitas y de las vías urinarias, seguidas de las glomerulopatías. Esto es importante tenerlo en cuenta porque en ese grupo de pacientes con enfermedad renal crónica de causa desconocida pudiese eventualmente haber pacientes que tienen una microangiopatía trombótica asociada. Si lo comparamos estos datos con los datos estadísticos americanos, vemos que la prevalencia de enfermedad renal crónica se va incrementando también en el tiempo, aumentando comparativamente desde el 2011 hasta el 2021, que son las cifras de datos de prevalencia que tenemos del US Data, que fue publicado en la página de la Sociedad Americana de nefrología, donde vemos obviamente las características epidemiológicas de estos pacientes y vemos también un grupo importante dentro de las causas de enfermedad renal crónica en la población pediátrica específicamente, que tenemos un grupo desconocida de etiología de enfermedad renal crónica y creo que es un llamado de atención para todos porque debemos sin duda alguna ampliar los estudios para poder determinar en la medida de lo posible la causa de la enfermedad renal crónica. Miren, por ejemplo, los datos en trasplante renal en el país, según los datos del Instituto Nacional de Salud, nos llama mucho la atención algo que vemos en nuestra práctica diaria y es que la gran mayoría de los pacientes con trasplante renal y enfermedad renal en general son pacientes de los estratos 1, 2 y 3 en su gran mayoría. Es decir, que vemos obviamente una condición social asociado a esta situación clínica y a la necesidad obviamente de una terapia de reemplazo. Y miren que del número de total de pacientes hoy en lista de espera estamos cercanos a los 3.700 pacientes esperando un trasplante de riñón entre niños y adultos y es un número que va incrementándose a medida que el tiempo va pasando. Miren, por ejemplo, los grupos de edades en rangos de referencia. Vemos, por ejemplo, que obviamente siempre van a ser mucho más los adultos trasplantados comparados con los niños, porque obviamente los niños tenemos casos de prevalencia de enfermedad renal crónica mucho menores en números en relación al número de adultos. Y sin duda alguna, el órgano más trasplantado en nuestro medio es el trasplante de riñón. Eso es, digamos, es algo que vemos rutinariamente. Entonces, por ejemplo, ya esto sé que lo han mencionado anteriormente, simplemente quería recordarles que de todos los casos que están descritos en, digamos, por lo menos en este registro, que es el registro francés, uno de los registros más importantes de microangiopatía trombótica, vemos que la mitad de los casos son pacientes menores de 18 años que consultaron en varias ocasiones a un médico y, digamos, el diagnóstico se hizo de manera tardía, llegando a tener una situación hasta del 25% en causas y conocemos ya todo el compromiso de la microangiopatía trombótica y no me voy a detener en esto, pero sí simplemente para mencionar que en trasplante sucede exactamente la misma cascada fisiopatológica que sucede en el paciente con microangiopatía trombótica y obviamente aquí el daño es perder ese órgano trasplantado valioso en un paciente con una enfermedad renal crónica terminal. La clasificación ustedes la conocen, hay causas adquiridas, hay causas heredadas y esto en trasplante es fundamental debido obviamente a la implicación y la necesidad de colocar alguna terapia profiláctica o no de acuerdo al tipo de variante patogénica. Por eso vamos a hacer énfasis principalmente en MAC y trasplante. Para esto entonces tenemos dos escenarios. Uno, una MAC de novo, es decir, un paciente que se trasplanta por alguna condición que pudiese ser eventualmente una enfermedad renal crónica de causa desconocida y durante el curso de su evolución post-trasplante realiza una microangiopatía trombótica de novo en la que encontramos las mismas manifestaciones clínicas que podemos encontrar en un paciente o un paciente que conociendo que tiene una variante patogénica o un antecedente previo de enfermedad
renal crónica asociada a una microangiopatía trombótica desarrolla una recurrencia de esa enfermedad en el momento del post-trasplante. Hay unas características relacionadas también con la afectación sistémica, la intensidad del cuadro clínico, la aparición de la misma, el compromiso hematológico o los agentes que eventualmente pudiesen desencadenar, que pudiesen obviamente orientarnos a pensar en una MAC de novo o en una MAC recurrente. Para eso entonces he traído un caso de la vida real que ocurrió en nuestro hospital, que es un niño de 9 años procedente de la ciudad de Bucaramanga, una ciudad que queda al centro oriente de nuestro país, que tenía una microangiopatía trombótica asociada a una variante patogénica del complemento, una variante patogénica en el gen CFHR5, que es una proteína del factor H, que fue la responsable del deterioro de la función renal en este paciente. Tenía asociado a esto una enfermedad renal crónica obviamente secundaria e hipertensión arterial, y dentro de los antecedentes pues había tenido como emergencias hipertensivas, enfermedad cerebrovascular isquémica asociada obviamente a este contexto clínico, epilepsia, en algún momento estuvo con diálisis peritoneal. Miren todos los antihipertensivos que este paciente usa, lo cual también nos habla de que es un paciente con una hipertensión de difícil manejo, que es una característica también de las microangiopatías trombóticas, además de todo el resto del manejo. Pero este paciente obviamente, como ya tenía una variante patogénica, él venía previamente con un tratamiento quincenal para su manejo de la enfermedad y evitar obviamente una activación de la misma por cualquiera de las notas ya conocidas. Entonces obviamente viene a nuestro hospital para que lo podamos trasplantar. Entonces, la pregunta que nos deberíamos hacer es, ¿yo puedo en mi hospital trasplantar un paciente pediátrico con una microangiopatía trombótica, sí o no? Y la respuesta es que sí. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta unos parámetros importantes que vamos a ver en las próximas diapositivas, además de unas consideraciones especiales en el contexto del protocolo de trasplante. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es si tiene o no una variante patogénica identificada. Es decir, existe una variante patogénica identificada en este paciente, porque esto me va a permitir en este cuadro que ustedes observan, que es del Consenso Internacional de Diagnóstico y Manejo de las Microangiopatías Trombóticas Primarias, que es un documento multidisciplinario donde participaron muchas de las disciplinas que hoy en día abordan de manera integral el manejo de los pacientes con microangiopatía trombótica, ha clasificado el riesgo de una recurrencia post-trasplante del paciente con microangiopatía trombótica en alto, moderado o bajo riesgo, de acuerdo a la variante patogénica que presenta. En el caso de nuestro paciente que tiene una mutación asociada al factor H, el paciente tiene una variante patogénica de alto riesgo. Por lo tanto, este paciente tiene indicado el uso de profilaxis con eculizumab previo a su trasplante, que es uno de los esquemas que les voy a mostrar más adelante. Si este paciente tuviera un riesgo moderado con cualquiera de las variantes que ustedes observan acá, tendríamos que también utilizar el eculizumab profiláctico, y si es una baja recurrencia, probablemente el eculizumab no vaya a ser necesario que lo pudiéramos utilizar. Entonces acá esto es clave y por eso el estudio genético es fundamental y el tipo de estudio genético que tenemos que hacer. Lo otro que tenemos en cuenta en este momento es, ¿puede ser un donante vivo? ¿Tiene que ser un donante cadavérico? ¿Cómo podemos elegir el mejor donante para ese paciente? Si es un donante vivo, obviamente es un vivo relacionado porque es lo que tenemos disponible en este momento en nuestro país. Sabemos obviamente que la necesidad del estudio genético en ese donante es clave, porque obviamente este donante no debe tener ninguna variante patogénica relacionada con cualquiera de las variantes asociadas a las variantes del complemento que desencadenan una microangiopatía trombótica. Eso automáticamente contraindicaría el trasplante. Si en algunos países de Latinoamérica existen protocolos o autorizaciones por parte de los entes reguladores de salud donde se autorice, por ejemplo, el trasplante vivos no relacionados, pues este también tendría que tener un estudio genético que nos permita descartar una variante patogénica asociada a, obviamente, el complemento, que nos pueda definir también si podemos contraindicar o no un trasplante renal, tal como lo demuestra este cuadro, a los cuales les invito a revisar en el consenso para poder, obviamente, ampliar un poco más la información. Por lo tanto, esto es fundamental para la toma de decisiones frente al donante cadavérico o al donante vivo. Digamos que en el donante cadavérico probablemente no vamos a hacer un estudio genético porque obviamente el donante cadavérico es cuestión de horas. En el donante vivo es obligatorio, relacionado o no, el estudio genético antes de definir un trasplante para disminuir los riesgos y siempre informar al paciente y a su donante las posibilidades y riesgos de la enfermedad en este momento post-trasplante.
Con el tema del protocolo tenemos que tener en cuenta algo. Si bien este es el algoritmo que ampliamente conocemos sobre cómo hacer el enfoque de la microangiopatía trombótica, simplemente es agregar en los exámenes de rutina que hacemos en el paciente con trasplante renal, que incluye una evaluación integral de varios órganos y sistemas, los marcadores de microangiopatía trombótica, que como ustedes saben, incluye la LDH, el extendido de sangre periférica, la hemoglobina, el hematocrito, las plaquetas, la aptoglobina, que hacen parte de los estudios que deberíamos hacer de seguimiento en el post-trasplante y también en el seguimiento en el posoperatorio inmediato y durante el seguimiento de ese paciente durante su evolución post-trasplante para detectar de manera temprana eventuales datos clínicos y de laboratorio que nos pudiesen orientar a la posibilidad de una microangiopatía trombótica. No podemos olvidar las vacunas. Las vacunas son fundamentales en nuestro paciente e idealmente todos nuestros pacientes con eculizumab, independiente obviamente de su condición, deberían recibir la vacuna con el meningococo, tanto el meningococo la vacuna polivalente como la vacuna de meningococo B para poder tener un cubrimiento adecuado y prevenir las infecciones por meningococo, porque estos pacientes van a estar expuestos, dependiendo del tipo de variante patogénica que tengan, a una enfermedad, por así decirlo, de por vida que los expone a riesgos y deben tener esquemas de vacunación por lo menos cada 5 años. Entonces esto es algo fundamental y no podemos olvidarlo en ese contexto clínico. No obstante, también tenemos que recordar que todos los pacientes para trasplante renal tienen que recibir todo el esquema de vacunación completo que incluye todas las demás vacunas que conocemos y que hacen parte de las vacunas y de los esquemas de vacunación recomendados en pacientes con inmunosupresión. Entonces, estas son algunas consideraciones importantes. Lo otro es el tema de la profilaxis. ¿Cómo hacemos la profilaxis? ¿Qué esquema damos? En pediatría tenemos unas recomendaciones claramente establecidas en este consenso del Reino Unido, donde podemos observar que de acuerdo al peso en kilogramos, nosotros vamos a utilizar un esquema de profilaxis en el paciente y obviamente a la variante patogénica que ya vimos entre riesgos moderados y altos para colocar la dosis profiláctica de eculizumab basado en miligramos en los kilogramos de peso del paciente entre el día 0, que es el día antes del trasplante o previo a su trasplante, a las 24 horas del trasplante, a los 7 días del trasplante y en algunos casos aplicaría a los 14, 21, 28 y cada 14 días de acuerdo a los kilogramos de peso, como ustedes lo observan en la tabla que estamos presentando en este momento. Esta recomendación tiene grado de evidencia por el sistema Gray, donde ustedes pueden observar que tiene recomendación 1B, 2C, 1B y 2C, dependiendo obviamente de la dosis que se esté recomendando, sea en adultos o niños. Aquí les mostré el esquema pediátrico porque obviamente el tema de hoy en nuestro capítulo de MAC Latinoamérica es trasplante renal pediátrico. Miren entonces que vamos entonces a hablar del escenario en el que tenemos un paciente con una MAC de novo. Si yo tengo un paciente con una MAC de novo o un paciente trasplantado renal que desarrolla una microangiopatía trombótica, tengo que tener en cuenta, en el caso de la recurrencia, probablemente verificar si tenemos algún factor desencadenante y verificar obviamente todo el esquema de tratamiento. Pero si el paciente tiene una MAC de novo, para mí es importante descartar un rechazo, una infección asociada o una posible toxicidad por medicamentos anticalcinurínicos o mTOR, que son algunos de los desencadenantes que tenemos en cuenta. Por eso quiero compartirles este algoritmo, cortesía del doctor Camilo Montero, quien obviamente participó también del consenso internacional que ya les había mencionado anteriormente, y él nos hace un énfasis importante en la biopsia renal y la importancia de identificar en el C4D en la biopsia para definir si está o no mediado por un rechazo humoral, si tenemos antígenos únicos para identificar obviamente que estamos frente a un rechazo humoral y definir un manejo de rechazo humoral, aunque la biopsia nos muestre una microangiopatía trombótica, se haría un manejo con rechazo humoral, con recambios plasmáticos, inmunoglobulina y optimización de la inmunosupresión. Pero si el rechazo, si ese C4D es negativo y el antígeno único es negativo, probablemente aquí tenemos que pensar o en una microangiopatía trombótica mediada por inmunosupresores, infecciones asociadas como por ejemplo las infecciones por BK, citomegalovirus, que hacen parte del espectro de las etiologías, y probablemente hacer ajustes en la inmunosupresión. En pediatría nosotros no podemos usar el betalacet, por lo que no tenemos indicación INVIMA en nuestro país, por lo tanto probablemente estos pacientes van a continuar con el manejo con tacrolimus o
tacrolimus o mTOR, que también lo podemos utilizar en los pacientes pediátricos, a pesar obviamente de que conocemos fenómenos que pudiesen eventualmente generar alguna activación de microangiopatía trombótica. Para terminar, simplemente les quiero contar algo importante. Antes de la era del eculizumab, el riesgo de pérdida y recaída del trasplante renal con los pacientes, sobre todo los que tenían variantes patogénicas como la del factor H, como el caso nuestro, era cercano hasta el 90%. Y nos muestra que obviamente hoy con eculizumab muchos de nuestros pacientes tienen una sobrevida espléndida. Este paciente fue trasplantado en el 2016, completando en este momento 8 años del trasplante y recibió su esquema de inmunosupresión y prevención con eculizumab. Y hoy ese paciente goza de una salud del injerto y una salud pues, integral completamente normal. Su injerto renal es funcional y no tiene ninguna alteración, lo que demuestra la importancia del estudio genético y la preparación adecuada de estos pacientes, pero ahí les dejo pues el esquema con las demás variantes patogénicas y lo que ocurría antes de la era eculizumab. Con esto termino mi conferencia del día de hoy, que buscaba justamente sensibilizar sobre la microangiopatía trombótica en trasplante renal pediátrico, recomendándoles simplemente que todos los pacientes con hemolítico urémico tienen la posibilidad de ser trasplantados, que el estudio genético va a ser clave para poder clasificar el riesgo de recurrencia que tengan post-trasplante, que el uso de eculizumab está indicado en riesgos moderados a severos y ha cambiado la sobrevida del injerto en los pacientes, tanto adultos como pediátricos, con el uso de esta misma, y que es clave los estudios de seguimiento en los marcadores de MAP en el paciente, en protocolo y en seguimiento post-trasplante, y tener en cuenta que las MAP de nuevo en los pacientes post-trasplante implican el análisis del rechazo humoral, las infecciones y posibles noxas como los inmunosupresores como posibles agentes etiológicos asociados. Cuando vemos que eso no mejora, probablemente pudiésemos estar frente a una MAC mediada por complemento y requerimos estudios adicionales, y la importancia del algoritmo y el enfoque integral para obtener los mejores resultados. Agradezco mucho su atención y espero que esta charla sea realmente de bastante interés y que puedan aplicarla en su práctica diaria. Muchas gracias.